nombre es Susana Yamilat Gobea Méndez y voy a contestar unas preguntas del documento de estilo académico para la materia de metodología de la investigación. Bueno, la primera pregunta es ¿cuáles son los estilos que se deben combinar para escribir con estilo académico? Son el estilo denominado plural de autores o de modestia y la pasiva refleja. El denominado plural o de modestia emplea la primera persona del plural, que sería el de nosotros, estamos, hacemos, actuamos, nadamos, etc. La pasiva refleja es el sujeto en tercera persona singular o plural más el verbo transitivo. El plural es, por ejemplo, ellos o ellas. Debemos usar conectores gramaticales como a veces, al respecto, conviene decir que, así y todo, cabe señalar que, como si fuera poco. La segunda pregunta, ¿qué debemos evitar y cuáles son las reglas que debemos seguir para evitar errores frecuentes al redactar? Bueno, debemos evitar usar la primera persona del singular, como por ejemplo, yo estoy caminando, pienso que es injusta la vida, voy hacia el gimnasio para hacer deporte, estoy cantando, siento que, etc. Debemos usar frases cortas como por ejemplo, Juan corre todos los días, María se peina muy temprano. Aquí se usa el sujeto y el predicado. El sujeto sería Juan y el predicado corre todos los días. No debemos usar abreviaturas o frases coloquiales. Debemos escribir en presente, unir frases y párrafos con los conectores, como por ejemplo, guardo la foto porque mostraba todo el paisaje. Estaba contenta de modo que le sonrió a los vecinos. Este lugar es famoso por sus pasteles. No disfrutamos mucho el paseo a causa de la lluvia, etc. La otra sería que las instrucciones no ayuden a saber todo lo que vamos a encontrar en la transición y al final. No abusar de las siglas. Estas son las abreviaturas formadas por las letras iniciales de un sintagma, normalmente el nombre de una institución o de alguna empresa, como por ejemplo la IPC, que sería el índice de precios al consumo, o la FMI, que sería el Fondo Monetario Internacional, o la CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Debemos de poner siempre en cursiva las palabras no castellanas y neologismos. Las palabras son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Los títulos de libros o revistas, estudios, informes van en cursiva, no van entre comillas. Después los signos de interrogación y de admiración. No debemos abusar ni de la ironía, ni de las exclamaciones o de las preguntas retóricas, como por ejemplo, menos mal que seguí tu consejo, valoro mucho tu comentario, claro que me encanta estar acá trabajando de 8 a 22. Podemos usar los puntos suspensivos cuando vamos a anunciar algo inesperado, como por ejemplo, tengo que decir algo pero y 3 puntos suspensivos. También usamos los puntos suspensivos cuando transcribimos literalmente un texto, pero omitiendo alguna parte. Este caso debería ser los puntos suspensivos van entre paréntesis o entre corchetas. La pregunta número 3 es ¿qué son los conectores y para qué sirven? Bueno, los conectores tienen como función unir palabras o frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. La pregunta número 4, o bueno, el punto número 4 es menciona los tipos de conectores. Sería comparativo, como por ejemplo del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, etc. Reiterativos, explicativos o enfáticos, como por ejemplo con más motivos, por supuesto, merece la pena subrayar, es necesario decir en.
De oposición, que es expresar relaciones de contraste, como por ejemplo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo. Los aditivos, que es expresar una suma de, y los ordenadores, que son las señales de las diferentes partes de un texto. Y de comienzo, para empezar, en primer lugar, inicialmente, comenzar. Las transiciones, que serían, por ejemplo, por otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido. De digresión, como por ejemplo, por cierto, a propósito, conviene, distinguir. Y otra sería temporales, como por ejemplo, después de, después que, desde luego, desde que, desde entonces. Los causativos consecutivos, que son los que expresan relaciones de causa o consecuencia, como por ejemplo, por tanto, por consiguiente y por esta razón, o por esta razón, de manera que, etc. Gracias.